Good afternoon. This is Ifoma Odolami from the Odolami Law Firm, and I'm here with Tanya. Hi, Tanya. Hola, ¿cómo están todos? Aquí estoy, me llamo Tania y estoy con la abogada Ifeoma Ndulami. Okay, so today we have a great topic, and this topic is for parents who are undocumented, parents of U.S. citizens who are undocumented. Hoy tenemos un tema muy interesante. Nos vamos a hablar sobre los padres indocumentados que tienen hijos que son ciudadanos. So the reason I want to have this conversation is because we get a lot of clients who come to our office, or rather I should say potential clients who come to our office, and their children or child has turned 21 and is a US citizen, and they want that child to file for them. La razón que la abogada quiere cubrir este tema es porque tenemos muchos clientes potenciales que tienen hijos que son ciudadanos que ya tienen 21 años y ellos piensan que sus hijos pueden pedir por ellos. And so they're really excited, and I'm excited for them until I find out that the way in which they came into the United States makes it difficult, actually, really difficult, almost impossible for their child to file for them. Y cada vez que ellos vienen a la oficina, ellos están muy animados y nosotros estamos animados por ellos también. Y estamos muy felices hasta cuando sabemos que ellos vinieron a los Estados Unidos en una manera que lleva las posibilidades para que ellos pueden convertir en residente y eventualmente ciudadanos imposible. Y sus hijos no pueden pedir por ellos. So that's what we're going to discuss today. We want to talk about how the manner in which a parent comes into the United States affects the way they can get their green card. Y eso es lo que nos vamos a explicar un poco más. Nos vamos a discutir sobre las opciones y también las maneras de la persona que vino a los Estados Unidos afectará a su caso y la posibilidad que pueden tener papeles. So there are two ways of entering the United States that are relevant for today's purposes. Hay dos maneras de venir a los Estados Unidos que son relevantes y nos vamos a explicar las dos categorías. So if you can either come in with a visa or you come in without a visa. Hay solo dos y uno vino a los Estados Unidos con una visa y la otra persona no vino con una visa. So if you come in with a visa, right, you can change your status to a green card without having to leave the country. And it doesn't matter if your visa has expired, you can still do that. Si uno vino a los Estados Unidos con una visa, se pueden cambiar su estatus y no importará si la visa expiró. But if you come in without a visa, which means maybe you came in through the border, or you came in another way, but without getting a visa or without being inspected, you cannot adjust your status within the United States. You would have to leave the United States to get your process completed in your own country. Y si vino a los Estados Unidos sin una visa, si usted cruzó la frontera o vino en otra manera o usted no fue inspeccionado, usted no se puede cambiar su estatus. Lo que usted tiene que hacer es de salir del país y hacer un procedimiento consular y hacer el proceso en su propio país. So let's talk about the terms inspected and admitted. Inspected or admitted means that this is what happens. Say you go to you arrive on by air, you get to the customs at a designated airport, and the officer sees you
talks to you and allows you to come into the United States. That means you were inspected, right? Nos vamos a discutir esas palabras, inspeccionado y admitido. Si uno fue inspeccionado, típicamente es durante un viaje que llegó por avión y fue inspeccionado por un oficial. En el aeropuerto ellos inspeccionaron a ti, sus documentos y sus bolsas, lo que usted tiene en cargo. Y ellos dejó que usted puede venir y entrar en Estados Unidos. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos inspeccionado y admitido. Usted tiene que presentar en frente de un oficial en el aeropuerto. You can also be inspected and admitted if you're, crossing a border where the officer stops you and asks you questions and you show your information and they you have a visa and you come in. Like say you're going through Canada, you stop, they look through your papers and you have the proper visa to come into the United States. That's also an inspection and an admission. Otra opción de ser inspeccionado es de cruzar la frontera con un carro, manejando de Canadá o de México y tiene un aviso, otro documento que deja que se puede entrar y un oficial paró su carro y dejó entrar después de la inspección. Eso es lo que estamos diciendo, la otra parte de inspección. So now there are two exceptions to being inspected and admitted. One of them is if you there's a law called 245I of the Immigration and Naturalization Act, and that law says that if you were present in the United States December 20th, 2000, and you had a prior petition either by an employer or a family member on or before April 30th, 2001, you can adjust your status. That is, get your green card within the United States without having to leave. That's one exception to being inspected and admitted. Hay dos excepciones de esta regla de ser inspeccionado. Y se llama la ley 245 de la ley de inmigración y naturalización. Y uno se pueden tener esa excepción si usted tuvo una petición antes que el 30 de abril de 2001 y fue presente en los Estados Unidos antes que diciembre de 2000. Y eso es cuando bajo esta ley no tiene que ser fue inspeccionado y eso es un permiso que uno se puede pedir a USCIS. So another exception to being inspected and admitted is something called parole. So parole is a temporary, it's discretionary, it's a temporary acceptance into the United States, allows you to come into the United States or allows you to travel out and come back into the United States. So there can be advanced parole where you apply for that and you're given the permission to leave and come back. Or there could be parole where the officer waives you in without any formal documentation, right? Those are two examples of parole. La otra excepción de la regla de ser inspeccionado es que se llama parole. Parole es cuando un oficial o una organización dentro del gobierno de los Estados Unidos da permiso a la persona condicional para venir y quedar en los Estados Unidos. Un ejemplo de parole, de este tipo de permiso condicional de estar en los Estados Unidos, que se llama advanced parole. Uno tiene que aplicar por eso y eso funciona como un permiso de viajar afuera y de reentrar a los Estados Unidos. Y el otro ejemplo de parole es cuando uno está tratando de llegar a los Estados Unidos y el oficial deja entrar a esa persona sin documentación oficial. And you can also get parole through TPS,
through DACA, or if your child is in the armed forces, and that's called parole in place. If your child is in the armed forces, that's called parole in place. Y otras maneras de obtener parole es a través de TPS, el estatus protegida temporal, de DACA, y también si usted tiene un hijo que está en el militar o la armada, uno se puede aplicar por parole in place. Eso es cuando uno solamente califica por ese tipo de parole, cuando sus hijos es en un parte del militar de los Estados Unidos. So those exceptions, allow you to adjust your status without having to leave the country, right? So if you came in with a visa, even if your visa has expired, you can adjust your status without leaving the country. If you came in without a visa and you meet these exceptions, you can adjust your status without leaving the country. But the next segment will discuss those who cannot adjust their status because they either came in without a visa or do not meet any of these exceptions. Y esas son las maneras que uno puede cambiar su estatus si uno vino a los Estados Unidos con una visa o cumplió uno de esos criterios de las excepciones, se pueden cambiar su estatus. Y el parte siguiente nos vamos a explicar un poco más de la gente que no califican para cambiar el estatus y tienen que hacer el procedimiento consular. So, for those who came in without a visa, they have to do something called consular processing. Para la gente que no vino a los Estados Unidos con una visa, tienen que aplicar y hacer un procedimiento consular. So the problem is this, if you have to do consular processing, which means you have to go back to your country, you might run into a problem because typically you probably have stayed longer. You've accumulated what we call unlawful presence. El problema con el procedimiento consular, cuando uno tiene que salir del país, es que muchas veces la gente que fueron en los Estados Unidos fueron aquí más del tiempo que fue permitido o no tuvo permisión inicial. Y la cosa con eso es que uno obtuvo presencia ilegal y eso puede ser un problema con su aplicación, especialmente cuando está tratando de viajar a los Estados Unidos después del procedimiento inicial de ese consular aplicación. So what happens is if you were to leave to go process your paperwork outside, you trigger the 3-year ban or 10-year ban, depending on how long your unlawful presence in the United States lasted. Cuando uno sale del país después de tener presencia ilegal, uno prácticamente no tiene esa presencia aunque sale del país. Y cuando uno sale del país para hacer el procedimiento consular, tiene una barra permanente de 10 años o de 3 años, dependiente al cuánto tiempo fueron en el país. So the way to get over, an unlawful presence is to file something called a waiver. The way to go back to your country without having to be punished for the unlawful presence is to file something called a waiver. Para mover a través de ese problema del presencia ilegal y de esa barra de 3 o 10 años, uno tiene que poner lo que llama en inglés un waiver, pero prácticamente solamente está pidiendo permiso que esa cosa y tuve que salir del país para hacer el procedimiento consular y quieren pedir permiso para reentrar a los Estados Unidos. But the problem for undocumented parents is that in this instance, your child cannot be the reason for a waiver. A waiver is a forgiveness. Your child cannot be what we call a qualifying relative
for you to get that forgiveness. Y el problema para los padres indocumentados es que no califican por un permiso porque sus hijos no son relativos calificantes. Solamente los esposos y padres que son ciudadanos son esos tipos de relativos. Entonces, cuando sale del país, no se pueden aplicar por ese tipo de permiso para reentrar a los Estados Unidos, porque los hijos no son esos tipos de relativos. So if you're a parent who cannot get a waiver because you came in without a visa and your child cannot be a qualifying relative, this next segment will talk about options that are available to you. Y si usted es una de esas personas que tienen que ser el procedimiento consular, pero no puede tener un permiso para reentrar porque usted está aplicando con un hijo ciudadano, lo que está siguiente va a ser por ustedes, porque esos son opciones para evitar esos problemas con el procedimiento consular y de las aplicaciones de los hijos. So some of the options that are available to a parent in this situation, one of them is VAWA, Violence Against Women's Act. Una de las opciones para los padres de ciudadanos, hijos ciudadanos, es VAWA, la ley contra violencia contra las mujeres. So VAWA stands for Violence Against Women's Act, but it applies to men as well. Y eso, VAWA tiene la palabra mujeres, pero aplica a los hombres también. So if you're a parent of a U.S. citizen who's 21 and above, and your U.S. citizen child is treating you badly, causing you emotional distress, you can qualify to file for VAWA. Y si usted es uno de los padres de hijos ciudadanos y su hijo está tratando de mal, está causando estrés emocional o están haciendo cosas que en los Estados Unidos califica como abuso, usted sí puede aplicar por VAWA. Now, we don't like to talk about children being abusive towards their parents, but we know it happens, So if you're that parent who has a child who is either being physically abusive or emotionally abusive, or talking to you badly, yelling at you, threatening you, sometimes may be on drugs or may have some emotional issues that make them treat you badly, you can file for VAWA. Y nosotros no nos gustamos hablar sobre los hijos que tratan sus padres mal, pero sabemos que eso pasaría. A veces estamos encontrando gente que está en ese tipo de situación y si usted es una de las personas que sus hijos están tratándote mal, están abusándolo emocionalmente, físicamente, verbalmente, está gritando a ti, está usando su dinero en una manera mala, está usando drogas o está involucrado en otras cosas que están poniendo usted en riesgo o está muy violente, VAWA es una solución para usted. So in this case, if you are that parent and you filed VAWA, your child does not need to know and your child does not need to get involved in this process of you getting a green card. Y la buena cosa con VAWA es que si aplicas en ese basis que sus hijos o un hijo está tratándote mal, sus hijos nunca tienen que saber y no tienen que estar involucrados en la aplicación, es su propia petición. In fact, your child will not even know that you filed a petition to get a green card because VAWA is confidential. Y de VAWA también, sus hijos no van a saber porque VAWA es confidencial. Okay, so there are other visas that are available to parents who have this issue, such as
the U visa, that's another visa that allows you to get a green card based on you being a victim of a crime. Y hay otras opciones, hay otras visas humanitarias que padres de hijos ciudadanos pueden usar. Una de esas son la visa U. La visa U es para las personas que fueron víctimas de un crimen o fueron una persona que vio o experimentó un crimen de otra persona y reportó a la policía. For instance, if maybe somebody beat you up, it could be a boyfriend, it could be a spouse who is not, who has no papers. It doesn't matter. If you've been a victim of a crime, you could qualify for U visa as long as you're willing to assist the police. Un ejemplo es de su novio, un vecino, un amigo que pegó a usted y que fue abusándote en una manera doméstica. Eso es una de las crímenes que califican para la visa U. Y solo tiene que mostrar que fue una víctima y que usted ayudó a la policía. And there's also another option called cancellation of removal. Hay otra opción que se llama la cancelación de deportación. Cancellation of removal is for people who are already in deportation proceedings. And what you're asking the judge is to cancel that deportation proceedings because you have a U.S. citizen spouse, a parent, or child who would suffer extreme and unusual hardship if you were deported. La cancelación de deportación es solamente para la gente que ya están en deportación. Y lo que es cuando está enfrente del juez, está pidiendo que él cancelar su deportación, ese procedimiento, porque usted tiene un hijo, un esposo, un padre que va a experimentar daño extremo si usted fue deportado. And yes, so the important thing for a parent who is in this situation is to know that there are other options. I mean, I didn't give an exhaustive list, but there are other options for you if you came in through the border and your child cannot file for you because of this. Es importante para los padres de hijos ciudadanos de saber los límites, si fueron una de las personas que cruzó la frontera, pero también es importante de saber que hay otras opciones que dejan uno de evitar esos límites y esos problemas, pero sí hay opciones y hay soluciones. So what you need to do now is contact my office so that we can screen you and figure out which of these options are available to you. Y lo que ustedes deberían hacer ahorita es llamar a nuestra oficina para que uno de nuestros equipos puedan hablar con usted, hacer unas preguntas y hacer una cita con la abogada para que nos podamos dar todas sus opciones. And the number to call is 973-240-5199. 973-240-5199. Y el número de llamar de nuestra oficina es 973-240-5199. Y el número otra vez, 973-240-5199. So it's been a pleasure giving you guys this information. And as always, if you have any immigration issues, family-based, please feel free to call my office. We represent clients in all 50 states and abroad. And this is your Delamy Law Firm, where we fight for fellow immigrants and their American dream. Fue un placer de hablar con ustedes y de dar toda esa información a ustedes. Y como siempre, si usted tiene una pregunta sobre inmigración, de su caso inmigratorio, llama a nuestra oficina, contactarnos de otra manera de mensaje.
Siempre estamos aquí para ustedes y aquí en nuestro abogacia, bufete de abogacia, hacemos todo lo que podemos para luchar para nuestros inmigrantes. All right, take care. Until next time. Ok, adiós. Para la próxima.